Primero que todo, un gusto agradecer a todos los que nos están viendo. Nuestro trabajo siempre ha sido luchar contra la corrupción, el narcotráfico en República Dominicana, el crimen organizado, todos los sistemas que corroen un desarrollo social aceptable que nosotros deseamos fuera óptimo, pero por lo menos aceptable en cuanto a los parámetros de valores que nos han sido enseñados en la tradición dominicana de personas serias de trabajo, que han trabajado desde la tierra hasta la tecnología recientemente, que es un nuevo ámbito mundial, lo cual nos integra con el mundo y no solamente nos hace exportadores o creadores de riquezas en la tierra, sino también aportar intelecto y habilidades propias de nuestra cultura, desde el deporte, en cuanto a las habilidades físicas de nuestros peloteros dominicanos y también en cuanto a la tecnología, desarrollo de proyectos, incluso desarrollo no hace muchos años de un proyecto de personas que estaba trabajando un proyecto de calentamiento con mucho más economía. Es decir, en vez de utilizar resistencias comunes o ya de las nuevas que generan menos consumo de energía, proyectos más desarrollados, jóvenes que de verdad hay emprendedores en República Dominicana que no han tenido quizá la oportunidad por el sistema económico dominicano. Entonces todo eso corroe, aunque ustedes no lo crean, en el crimen organizado. Todo eso corroe el buen funcionamiento de la sociedad para poder crear un desarrollo sostenido real que genere riqueza y genere estabilidad al pueblo dominicano y a los ciudadanos dominicanos a través de trabajos dignos y que la tendencia no sea creciente al lado de la criminalidad. Esto abarca desde la Policía Nacional, mejorarla, mejorar el ámbito del castigo, el régimen de consecuencia, a los que ejercen la corrupción en República Dominicana, a los que practican el crimen organizado, los que ejecutan personas, etcétera, robo, etcétera, etcétera, etcétera. Y también la proporcionalidad, consecuencia de esta misma corrupción, de que hay veces una persona roba y hace de todo, o hace cualquier cosita pequeña, se roba un pollo, una gallina, lo mete en 5 a 10 años, y una persona que ha hecho una lavada de dinero bestial o ha hecho daño grave a la sociedad y le meten 5 o 10 años también, como si fuera lo mismo. Entonces, señores, para hablar del caso Falcón, de aquí en adelante planeo empezar a revelar ciertas cosas que he aprendido a través de los años en mi experiencia de cómo funciona el crimen organizado en República Dominicana, cómo funciona la corrupción política, para dar en las noticias contextos que les haga entendible cómo funciona este aparato, por qué los atrapan, por qué los van a seguir atrapando a muchos de ellos y por qué el crimen no paga. Es el ejemplo que nosotros debemos dar a nuestra sociedad, y a la larga o a la corta, por intereses nacionales o internacionales, muchas personas van a pagar creyendo que están impunes porque gastando dinero en una sociedad corrompida como la de nosotros pueden lograr escabullirse a las autoridades, pero hay otras autoridades y otros intereses. Somos el segundo puente de estupefacientes más grande en el mundo hacia Estados Unidos. Algo que es terrible porque tenemos México y tenemos Canadá, pero Canadá se especializa, no digo Canadá como país se especializa, sino en la frontera se especializa por perseguir la heroína que viene especialmente de países como Afganistán y otros países de Medio Oriente, que son los exportadores del opio hacia Estados Unidos a través de la frontera de Canadá. Entonces, hablando de todo un poco, vamos, por favor, a todos los que quieran apoyar y hacer preguntas, pueden hacerlo a través de los superchats aquí en YouTube. En YouTube respondo las preguntas. Si usted quiere apoyarnos en la causa, están los stickers. Si quiere apoyar nuestra causa en una lucha para poder seguirnos desarrollando y llegar a cambiar nuestro país en República Dominicana, está ahí también el Patreon. Los que ponen más de $20 tienen acceso a material de aprender lo básico de criptomonedas. Hemos tenido varios Zoom también enseñando sobre diferentes tipos de criptomonedas. Y anoche tuvimos uno que les encantó a todo el mundo, fue excelente, fue de 2 horas. Tuvimos con un invitado amigo de nosotros que sabe mucho de criptomonedas y pudimos dar una buena charla a ese grupo que tiene tiempo colaborando. Los Zoom no son para los que entraron hoy con $20, no, son para los que tienen tiempo y le dan seguimiento a las criptomonedas, porque no podemos perder tiempo yendo de atrás para adelante, sino crear un grupo de personas que pueda desarrollar una economía y hemos entendido que aliarnos
es bueno con personas serias actuales de la política y de la sociedad y el empresariado, pero como no hay tantos, tenemos que crear nosotros nuestra propia riqueza y nuestro propio grupo con desarrollo intelectual y tecnológico que permita a nosotros, si llegamos a una posición de poder, llevar esa transformación real y no solo de palabras a la posición que podamos ejercer para ayudar al pueblo dominicano. Entonces, señores, miren, a Dianabel la soltaron, le dieron la libertad, no se sabe si la van a perseguir o no, dijeron que no, eso no es tan sencillo. Pero normalmente también es un truco de cámaras perseguir a las mujeres. Por ejemplo, en el caso del Chapo, la mujer del Chapo ha sido sometida. Eso fue por parte de presión a la familia del Chapo, pero al parecer, según dicen las autoridades de Estados Unidos, también tenía actividad delictiva. Entonces ahí a ella se le ha otorgado unas penas fuertes, pero no quiere decir que ella no puede negociar y que el Chapo puede ser que negocie a la larga para poder favorecerla con la libertad a ella. Igual el caso de Figueroa Agosto, recordemos que Sobeida tuvo que negociar y una condena de 5 años, si mal no recuerdo. En ese caso yo fui abogado de 3 de los imputados, 2 en una instancia y en apelación en otro. Entonces estuvimos y hemos visto cómo funciona el sistema de justicia en caso de crimen organizado. República Dominicana trata de imitar mucho a Estados Unidos y Estados Unidos le da las directrices en algunas cosas porque realmente no hay valor y no hay mucho manejo en cuanto a realmente un control del Estado que sea agresivo y que sea fuerte y coherente en contra del crimen organizado. Entonces pasa mucho esto. Es muy probable que le den un gran apoyo a muchas personas del medio que pueden estar implicadas en estos casos de narcotráfico, que muestran riqueza incoherente. Y hay otros casos que simplemente se van a dejar de largo porque negocie el traficante o porque se le trate de sacar información y no sepa. En el caso de Dianabel, es una persona del medio que ha sido atrapada. Realmente la liberaron, me imagino y entiendo, por lo que sé y por lo otro que no se ha dicho pero que se mantiene abajo, quizá pudo dar informaciones de su pareja en ese momento y alegar que no sabía. Es algo difícil de creer por el manejo de su manejo económico antes de llegar a esa situación. Con Franklin tenían un vehículo, era un Mercedes, pero no era un Mercedes ni nuevo y era pagado a plazo y el mismo Franklin se lo quitó. Gracias, Héctor Fernández, por el apoyo. Entonces ese tipo de cosas que van quitando y van poniendo, etcétera, etcétera, te dan a ti a saber muchas cosas. Cómo se maneja el expediente. Te lo digo porque aunque yo tenga información de adentro que hay parte que pueda decir y pueda no decir, te lo estoy diciendo para que tú aprendas a entender este tipo de casos. Entonces a ella probablemente se le buscó y se le metió presión para que soltara información porque era la pareja más reciente de esa persona que se está buscando o que se ha atrapado y quieren atrapar a otra persona y tener suficientes pruebas para poder llevar un caso coherente en contra de esa persona. Entonces lo que hacen es que a las parejas, que son las personas que están al lado todo el tiempo, muy difícil que no sepan la actividad que realizan. Incluso Dianabel, cuando hizo un video de cómo que ya era socia de un dealer de carro cuando unos meses atrás no tenía ni un kiki, como dicen en buen dominicano, según parecía por lo menos. Entonces aparece con vehículos de lujo nuevo, con una vida mucho mejor. Incluso José La Luz dijo que aparecía con carteras de 5 y 10 mil dólares, que de dónde a cuándo, y de cuándo a dónde. Entonces, de que no supiera es una cosa. Ahora, de que supiera, fuera su pareja sentimental, pero que no hiciera ningún tipo de contribución en su trabajo, ahí mismo automáticamente, porque usted va a perseguir a una mujer que no estaba participando en esto. Ahora, si estaba, porque ella pudo decir que era dueña del dealer, pero cuando ella explica el negocio, se nota que no sabe ni papa del negocio, hablando como quien dicen disparate. Pero si usted tiene una pareja en República Dominicana, que se estila mucho eso, usted va a decir que si el negocio tiene esto, no, yo soy qué sé yo qué. Una cuestión de quizá como de subirte la autoestima y no quiere decir que realmente esté participando en nada. ¿Entiendes? Simplemente tenía de pareja esa persona y puede ser que no se haya involucrado, el involucramiento sea mínimo o la persona haya negociado. Son varias aristas que tenemos que tomar en cuenta, pues estas negociaciones, quien diga que sabe demasiado, es mentira, porque incluso los abogados que puedan ser defensores no pueden manejar toda la información de este proyecto, porque este proyecto no es de ahora.
Este proyecto coge forma de este operativo antes de noviembre del año pasado. No se está aquí, ese tipo de casos no es que agarró mañana y esa muchacha no tenía mucho tiempo con esa persona. O sea, no es verdad que conoce y que tiene la profundidad para entender lo que estaba pasando. Que haya violado la ley o no, ya es una discusión que quieran negociar las autoridades para meter presión. O quizás simplemente no tenía nada que ver y soltaron eso. Pero independientemente de todo, creo que deben entender muchas cosas. Por ejemplo, a Cotto, que fue atrapado el año pasado, en febrero del año pasado había metido preso en Kissimmee, cerca de Orlando, había metido preso a su hermano. Y con la presión que le metieron a eso, y la presión familiar, se entrega entonces Cotto. No fue una captura del gobierno, ni que el gobierno es el final de los muñequitos, como quieren decir. No. Se entrega por cuestiones familiares, una presión muy fuerte. Tu hermano en Estados Unidos preso, tú teniendo esa situación, y él se entrega. Entonces, muchas personas deben entender cómo funciona esta ramificación. ¿Qué ocurre? Usted ve en el indictment que hay de César el Abusador, y salen muchas personas. César el Abusador y Cotto, si bien es cierto, podrían llevar cargamento consolidado en barcazas que fueran a Estados Unidos, compartiendo espacios en un mismo sitio. Ese tipo de acusaciones con la ley RICO y etcétera, de crimen organizado, se utilizan plenamente para poder agarrar a muchas personas y someterlo y someterle los bienes para poder atraparlo. Para eso fue que se creó esa ley. Incluso hay series y películas que hablan de eso. O sea, no hay que ser científico de la NASA. Pero todo el mundo sabe que Cotto y César socios no eran. O sea, se odiaban a muerte. Entonces, podrían que compartieron el espacio en una barcaza. Bueno, quién sabe. Recordemos que una cosa era la droga que baja de Colombia a República Dominicana. Entonces, cuando llega a República Dominicana, ese estupefacientes se reparten. Luego se consolidan. Muchas veces se repartían. Lo agarraban un tiempo y cuando iba a los Estados Unidos lo juntaban de nuevo. La misma gente casi que lo compraba. O sea, tenemos que tener un entendimiento de cómo funciona esto. Lógico, hay personas incluso que no mandaban a Estados Unidos sino a Europa. Pero como iba en la misma barcaza y pisaba territorio americano, podrían ser sometidos dentro de la ley americana. Pero realmente algunos de ellos no mandaban para allá. Otra cosa, mitos. De que no, quien controlaba para mandar para allá, César Emilio Peralta no era, era un capo y es un capo y ha hecho mucho daño y tiene el poder de hacer daño, claro que sí, pero no era de los más grandes. O sea, él mandaba consolidado, incluso la subida la tenía otro grupo que han ido desmantelando poco a poco las autoridades en el último año. Ese tipo de circunstancias, o sea, esto no la gente quiere ver todo como un Pablo. Entonces creen que todo está consolidado y que todo está organizadito y que todo va juntito y que todo es de una misma persona. No funciona así. En República Dominicana, en la Romana, por ejemplo, se utilizaba mucho, uno de los grandes que está en la fuga y otros que han participado, unos que acaban de atrapar y otros que están en camino. Había un hombre que era muy especial, que lo iré describiendo en otros videos que voy a hablar del crimen organizado. Se especializó en hacerle fondos a los barcos de grandes figuras dominicanas, a los yates y etcétera, para meter en ese doble fondo cantidades bastante considerables de estupefacientes. Entonces iban, y cuando iban a Estados Unidos, que llegaban esas personalidades dominicanas, que son millonarias de toda la vida, que no tienen nada que ver con ese mundo, nadie sospechaba nada, porque son personas que no tienen vínculo con eso. Pero el capitán y los tripulantes sí estaban a veces, o a veces uno de ellos, y el capitán sabían lo que había, entonces sacaban eso y lo entregaban cuando sus respectivos jefes estaban comprando, paseando en la ciudad y manejándose. Entonces eso fue una práctica. Y ahí en esos barcos consolidaban muchos de ellos cuando eran pequeños. Ya luego los cargamentos empezaron a crecer de volumen y ya empezaron a utilizar los puertos, contenedores, muchísimas otras vías para que esto se pudiera. Gracias a Abraham Méndez por el apoyo también. Y gracias a Carlos Molina. Pero caerán más personas. Según entendemos, van a caer mucho más personas. Son muchas personas que están activas en el mundo del crimen organizado y son personas que realmente merecen ser sometidas. No caerán todos, claro que no. Pero si vemos cómo se pagaron las elecciones, incomprensiblemente la competencia que hubo del partido de oposición del PRM contra el PLD y los recursos que se gastaron, por los cuales culpan y quieren someter al PLD porque fueron billones y billones y billones. Si la competencia fue igual
de un partido que no estaba en el gobierno, y las riquezas de todos los funcionarios públicos que ahora entran al poder son exorbitantes de repente, da claramente visos de crimen organizado que apoyó esa campaña. De ahí a que le diera cuarto a los funcionarios, es una discusión que hay dinero a los funcionarios, es una discusión que hay que sentarse, porque muchos mostraron un patrimonio desde que llegaron absurdamente gigante, lo cual preocuparía a cualquier autoridad en cualquier país, ni siquiera por el cambio de gobierno o por funciones públicas, sino por la estabilidad de la seguridad ciudadana que genera esto, porque estamos hablando, genera una inseguridad terrible. ¿Cuál es la inseguridad? Pero venga acá, si usted tiene funcionarios públicos asociados con el crimen organizado, que activamente reciben fondos y recibieron el poder debido a esas alianzas, los recibieron con abrazos, luego los entregan cuando cambia el poder y empiezan las persecuciones, pero sí recibieron ese dinero, lo cual es un ilícito penal que quizás no sean perseguidos por esto, pero le hace acreedores de deudas a todas esas personas, lo cual puede llevar a la República Dominicana a crear, y en parte ya ha sido así, que políticos dominicanos en un 40 o un 50% sean ya, como quien dice, representantes del lado oscuro, la respuesta negativa de los efectos sociales, es decir, el crimen organizado. Entonces eso es un problema y hay que perseguirlos. No se perseguirán todos, no. ¿Se meterán preso todos? No, pero con que se haga ejemplo con unos cuantos pone o atemoriza de cierta manera a muchos de los otros a no tener este tipo de inconductas. Este proceso en República Dominicana ha sido un proceso muy delicado y que se tiene que llevar de la mano con autoridades de fuera, tanto del FBI como de la DEA, porque lamentablemente, aunque en los gobiernos como Estados Unidos y que ellos negocian mucho con los criminales, le dan su cárcel, lo hacen pasar su trabajo, cosas que en RD viven como reyes. Entonces, ¿que serán atrapados todos? Claro que no. Que todo el mundo conoce a alguien que haga lo mal hecho y que tiene que salir a denunciarlo. Claro que no, nadie puede estar pasándose la vida en eso, claro que no. Pero sí, las autoridades cuando se enteran de estos ilícitos son los primeros que deben perseguir. Y usted debe distanciarse de este tipo de personas que tienen estas inconductas, ni siquiera por su imagen social, sino también por las consecuencias legales. Ahora mismo Dianabel Gómez, con el tema que ha ocurrido, va a ser muy afectada como figura pública, independientemente de todo, aunque no tenga culpabilidad, aunque no haya participado activamente en nada de su pareja sentimental, lamentablemente son cosas que marcan de mala manera y que son difíciles de negar y siempre que dejarán la duda, porque era la pareja que te llenaba de regalos que se enrostraban en las redes sociales de una manera muy agresiva y muy grosera. Ni siquiera es algo que se mantenía oculto, que había un cierto como respeto a que si está mal no quiero hacerlo público. Entonces ese tipo de circunstancias irán cambiando en la sociedad de acuerdo se vayan sometiendo. Hay muchas personas, muchos políticos del PRD en el Senado también y en el Congreso, en la Cámara de Diputados, que están vinculados directamente al narcotráfico y son partícipes y fueron puestos ahí por eso, para ser blindados con inmunidad y esa inmunidad traspasársela a ellos, incluso hasta cortándolo para ir a sitios y también para protegerlos en momentos de crimen grave que generen mucho dinero y sacarles su comisión. Entonces se ha visto un Congreso muy podrido ahora mismo, por lo cual dije había que dividir el voto. Parte era para dividir el poder y no se pidieran todos esos préstamos. Y segundo, porque ese conglomerado se blindaría a sí mismo, porque para quitar la inmunidad en materia de crimen y en materia de Congreso, para quitar por crímenes es un proceso del Congreso. El Congreso es que tiene que retirar esa inmunidad. Y para retirarla cuando tu propio partido tiene mayoría es muy difícil. Entonces, estas circunstancias y otras más son lo que nos llevan a nosotros a hacerle entender a ustedes que la criminalidad está empeorando en República Dominicana, que usted vea consecuencias ahora mismo y que estén vinculadas al partido de gobierno que acaba de ganar, que tuvo los recursos para competir con un gobierno criminal como el de Danilo Medina, donde se robaron tantos miles de millones, demuestra claramente que todo ese dinero que pudo respaldarlo a ellos, que no creo que sean las riquezas personales de los que eran ricos, ese dinero que hubo en derroche total también para poder competir con el gobierno podría haber venido del crimen organizado, porque es el que más efectivo mueve y es más fácil que dé ese tipo de dinero para proteger su propia inmunidad y para proteger su estatus. Nosotros en los próximos videos iremos explicando cómo funciona el crimen organizado en República Dominicana,
cómo ha ido gestándose este grupo desde la época de Figueroa Agosto y antes de Wilfredo Andújar, el amarillo, cómo funcionaba, cómo es que el narcotráfico, el crimen organizado, los diferentes estamentos en la República Dominicana, porque les llamo estamento, porque todo el mundo le dice estamento a diferentes funciones públicas, pero me refiero a los estamentos del crimen, que también por eso se llama crimen organizado, porque funciona por capas y funciona con actividades que parecen ilícitas. Incluso recordemos la defensa de algunas personas en caso de lavado, en caso de narcotráfico grande, donde dicen si no hay beneficio es la excusa más barata. Si no hay beneficio, ¿por qué alguien iba a lavar dinero si no se genera dinero? No, porque el hecho de que tú cobres 1% de ese dinero, con que tú te vayas justo y tú le ganes un 8, un 10, un 15%, automáticamente tú estás ganando un buen dinero y la otra persona está legitimando capitales ilegales. Entonces, no es cierto que se hace para ganar. Incluso el lavado de activos destruye las sociedades porque destruye la competitividad, que ha sido un caso en la economía dominicana. Tú pones un negocio donde hay otro que esté lavando en ese mismo renglón y usted no va a poder, porque él va a poder irse al costo y está ganando. Y usted no puede trabajar y ni va a dedicar su vida a poner su capital, esforzarse, pedir prestado y tirar para adelante, si el que está al lado de usted está al costo, porque usted no gana nada al costo, el otro sí. Entonces es una manera, por así decirlo, es un dumping que se genera a base de dinero ilegítimo. Entonces vamos a explicar todo esto de aquí en adelante, vamos a explicar los orígenes de cómo viene el crimen organizado en República Dominicana, gestándose desde cuando Rolando, luego cuando Figueroa, cuando Wilfredo Andújar, que fue aquella tarde conocida en una torre en la Nacaona, donde un gran famoso narcotraficante se tira por el desagüe de basura y logra escapar. Otro se atasca porque estaba en sobrepeso. Cómo los cambios de nombre, cómo los militares funcionan, cómo la sociedad y la alta alcurnia, que no es los grandes ricos dominicanos, sino esa clase media que quiere pujar y sobrevivir a toda manera y llegar a rico, mantenerse, y está dispuesta a hacer muchas cosas. Vamos a seguir desarrollando este proyecto para que siempre así y ustedes vayan entendiendo lo que es el crimen organizado y cómo se corrompe una sociedad paso a paso. Muchísimas gracias por el apoyo. Todo lo que puedan, por favor, entren en Patreon, apórtenos. Los que ponen más de $20 aprenden lo básico de criptomonedas. Los que tienen mucho tiempo ya aportando más de $20 en Patreon, entrarán a los Zoom con nosotros sobre monedas, sobre qué está pasando, etcétera, etcétera. Hemos tenido unos encuentros que pueden preguntar, han sido muy, muy agradables y se ha aprendido mucho. Y también también apóyenos también con los stickers y los super chat que pueden hacer preguntas. Aquí Abraham Méndez nos hace la pregunta que dice: ¿qué opinas del caso del Alfa y su nuevo Bugatti? Bueno, primero que todo, como figura pública, es probable que haya tratado de hacerse con otro vehículo. Y si bien es cierto, él no haya sido responsable, la aseguradora le haya emitido el cheque por ser figura pública y hayan visto que era el crimen organizado y no tuvo nada que ver con él, y le hayan dado otro vehículo o la facilidad para poder sacar otro vehículo. A él le gustaba su vehículo por lo que se ve, aunque es un costo elevado para nosotros en ese mundo, y las riquezas que se mueven en ese mundo le permiten darse su gusto hasta que, como digan por ahí, hasta que el bolsillo pague. Entonces, si él quiso sacar su Bugatti y seguir eso, creo que era dentro de sus circunstancias, lo más coherente, sacar otro vehículo igual para no hacerse ver amedrentado por cualquiera que pueda querer destruir su carrera. O sea, era una cuestión también casi hasta de orgullo. Entonces, creo que fue eso lo que pasó en ese caso. El video va a quedar aquí en YouTube. Nosotros tenemos otras plataformas. A todos los que nos quieran seguir, si nos quieren seguir en TikTok también, que estamos haciendo Gobernando desde el Inodoro. El proyecto empezó, pero no le hemos dado seguimiento. Pero es una forma jocosa de ver cómo la función pública desde el trono, es decir, el gobierno, la silla del presidente, va cometiendo errores y va haciendo desaciertos de acuerdo a la política que anunció y las que está ejerciendo, que afectan al pueblo y la calidad de vida de todos nosotros los dominicanos. Muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos en otra entrega de Gobierno Limpio.